Continuamos con más temas de interés aquí en los medios comunitarios de Corape y contarles que hoy en la entrevista del día nos acompaña Sofía Gordón, y es coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura, y vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito en Ecuador. Señora Gordón, qué gusto tenerla en este espacio. Buen día, bienvenida. Muchas gracias igualmente por la entrevista. Y conversemos un poco. Según datos que ustedes manejan en sus comunicados de prensa, en 2023 la ANT reportó 20.994 siniestros viales, lo que representaría una ligera disminución con respecto a 2022. Sin embargo, el número de fallecidos aumentó y en 2024 hemos visto reporte de varios siniestros viales en diferentes partes del país con desenlaces muy lamentables, por lo que se habla de la importancia de la seguridad vial y ese desafío que sigue representando para nuestro país debido a que algunas personas, algunas organizaciones sostienen que los siniestros viales pueden prevenirse. Y aquí uno también como ciudadanía se pregunta cómo se pueden prevenir los siniestros de tránsito. Así que conversemos un poco acerca de esto. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros como Coalición por la Movilidad Segura somos una red de organizaciones, de más de 60 organizaciones a nivel nacional que justamente promovemos esto, ¿no? Que no son accidentes, porque un accidente es algo que pasa fortuitamente y no lo podemos evitar. En cambio, estos son siniestros viales porque sí se pueden evitar. Gran parte, digamos, se debe a no sé, a factores de riesgo que son conocidos. En este momento estamos hablando mucho del factor de riesgo velocidad, es decir, conducir con exceso de velocidad. Y esto, lógicamente, se puede decir como bajando la velocidad. O sea, es tan fácil como eso. Sin embargo, hay un imaginario bien importante con relación a eso, que es básicamente que se pierde productividad, por ejemplo, que hay que ir rápido porque hay que ganar tiempo. Esta idea del tiempo es oro, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que las cifras de fallecidos en el 2023 fueron de 2.973 y estas personas pudieron vivir todavía si se hubiese podido evitar todos estos siniestros, ¿no? Y en esta semana pues estamos conmemorando el Día del Peatón, que es, digamos, una conmemoración porque se crea el Día del Peatón a partir de la primera persona que es atropellada por un vehículo, ¿no? Entonces, justamente es visibilizar esa vulnerabilidad del peatón y el gran aporte que es en términos de cifras en cuanto a siniestros viales, ¿no? Nosotros hemos hecho la comparación y atropellamientos y arrollamientos aportan en un 22% a los fallecidos, o sea, casi el cuarto de los fallecidos pertenecen a grupos vulnerables como peatones. Y antes de conversar acerca de los peatones y también porque ustedes en su comunicado señalan que los peatones son los usuarios más vulnerables en las vías, continuar con este tema de los siniestros viales. Usted ha señalado el tema de la velocidad. También qué otros factores a tener en cuenta, porque si bien es cierto el tema de la vialidad nos enseñan desde la escuela, colegio, en diferentes espacios, pero parece que es algo que se nos olvida. Entonces inclusive cuando nosotros estamos caminando, estamos en bicicleta, en moto, en carro, entonces también recordar cuáles son esos temas que se pueden prevenir y que nosotros estando en un vehículo pues podemos empezar a tomar en cuenta para evitar precisamente lo que ustedes promueven, los siniestros de tránsito. Sí, justamente nosotros trabajamos el tema de un paradigma nuevo a nivel mundial que habla de la visión cero y el sistema seguro. ¿Qué dice esta visión? Dice que no se puede aceptar ninguna muerte por siniestro vial. Es decir, que podemos llegar a 0 víctimas mortales. Eso significa que aceptamos que los seres humanos se equivocan, pero que consideramos esto en el diseño vial y también en la conducta de las personas, ¿no? Eso significa también que tenemos 5 pilares o 5 patitas de esta mesa de seguridad vial. Una de ellas es la infraestructura, que para nosotros es básica porque la infraestructura permite cambiar el comportamiento en un 80%, así de rápido. Ahí está la Shiris con sus pequeñas montañas, ¿no es cierto?, que permitió que bajen la velocidad y no necesitaron como hacer tanta campaña por eso, sino más bien campaña informativa, ¿no? Y cómo esa infraestructura cambiada contribuye a mejorar la vida, la calidad de vida de las personas que ahí habitan. Calles completas. Infraestructura de calles completas significa que las veredas sean de calidad, que los cruces sean de calidad. ¿Y a qué me refiero de calidad? Es decir, que los cruces no sean tan amplios. Por ejemplo, la Alianza por los Peatones, por la Seguridad Vial, nos dice que reducir solamente la distancia del cruce aporta en un 6% a reducir las muertes peatonales, por ejemplo. Entonces, esta patita de la infraestructura es súper importante. Otra pata es el control.
El control tecnológico, que a veces no nos gusta tanto, ¿no es cierto? Pero también es importante, y el control por medio de agentes, es decir, que siempre la persona sepa que le están vigilando, que no puede comportarse de la forma en la que quisiera, sino que siempre hay alguien que le vigila. Y las otras patas se refieren a usuarios seguros, es decir, que todos los usuarios están informados, como usted decía, de todo cómo funciona, digamos, las calles, cómo deberían funcionar perfectamente, y también la respuesta tras los siniestros, la atención a víctimas y los vehículos seguros. Ahora están aprovechando muchísimo la tecnología ya dentro del vehículo. En algunos países, por ejemplo, los vehículos están conectados a la carretera y la misma carretera le dice qué velocidad va, y usted, aunque apriete el acelerador, no va a superar la velocidad de esa carretera. Eso es pura tecnología. Y justamente creemos que en el Ecuador también ya se están incorporando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el control de encendido, que es esto que la persona sopla y a partir de eso se puede encender el auto, controlando que no haya alcohol, digamos, en el aliento de la persona. Entonces, toda esta tecnología también contribuye. Esas son las 5 patitas de este sistema seguro. Usted ha señalado el tema de la infraestructura, que también contribuye al tema de evitar los siniestros de tránsito, y consultarle, dentro del análisis que quizás ustedes han hecho, como tienen algunas organizaciones que forman esta coalición por la movilidad segura, ¿han podido identificar qué ciudad del país, qué punto del país como que está trabajando en este tema de la infraestructura? Pues sí, en realidad nosotros hicimos un estudio al revés, ¿no? O sea, identificamos las ciudades que son más peligrosas para peatones, las que tienen más arrollamientos y atropellamientos, y las fuimos a visitar, y justamente para identificar qué es lo que está pasando y si hace falta, digamos, intervención en infraestructura. Entonces, de esas 6 ciudades, lógicamente está Guayaquil y Quito liderando estas cifras dolorosas, y también está Cuenca, está Ambato, está Santo Domingo, está Loja. Y estas ciudades lo que nos mostraron fue que las intersecciones más peligrosas son las intersecciones de los mercados, de los comercios, es decir, donde hay mayor afluencia peatonal y donde sigue gobernando el vehículo, porque finalmente es como una lógica de darle más velocidad al vehículo. Lo mismo que pasa con los pasos elevados, ¿no? O sea, le decimos a la persona, sube 3 pisos, crúzate y baja 3 pisos para darle paso o no quitarle la velocidad a un vehículo que tiene un motor. O sea, en esa lógica se han construido las ciudades históricamente. Entonces, lo que hemos visto en estas 6 ciudades es que hay estas intersecciones con semáforos, pero los semáforos están pensados para los vehículos. Entonces, donde las personas fallecen o son lesionadas en atropellos es cuando los vehículos curvan. O sea, tiene el mismo sentido la caminata del peatón con la del vehículo, pero este vehículo va a curvar y en lugar de darle prioridad a la persona y esperar, ¿no es cierto?, no lo hace. Y peor con velocidad, ¿no? O sea, seguramente con velocidad ya es mortal. Entonces, estas infraestructuras simplemente se pueden mejorar con un semáforo peatonal o con aumentar el tiempo de semaforización del vehículo que debe esperar a que cruce el peatón y ahí poder pasar y curvar, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que podrían salvar vidas, son segundos, entre comillas, que pierde quien está conduciendo auto para darle paso a una persona que está usando sus piernas, o en caso de las personas con discapacidad que están usando su silla de ruedas, más aún deberían tener más tiempo para cruzar. Entonces, eso es lo que hemos identificado. Y precisamente algo que usted ha mencionado, porque suele pasar, ¿no? Uno está cruzando la calle y uno dice, no, tiene que pasar el carro, dejemos que pase el carro. Y esta lógica que usted ha señalado está también en nuestra mente. ¿Por qué cree que también se ha dado? ¿Qué ha ocurrido a que nosotros, en este caso, no estemos pensando primero en nosotros, en cruzar como peatones, que tenemos más derechos en las calles, en las vías, que simplemente decir, no, hay que dejarle pasar al carro, que pasen los carros y nosotros no importamos? Sí, bueno, hay una lógica histórica, ¿no?, que ha ido evolucionando también con muchas campañas que probablemente son financiadas por las empresas automovilísticas, ¿no?, o que quieren vender autos. Pero hay una parte importante en la normativa. Nosotros en este momento estamos haciendo observaciones al reglamento, es la 8ª vez que la hacemos, porque el reglamento a la ley de tránsito debió haberse emitido hace 2 años y medio. O sea, este 10 de agosto la nueva ley cumple 3 años y no tenemos reglamento para ejecutar. Entonces el reglamento es muy importante porque marca, digamos, el espíritu que como país se quiere implementar. O sea, los GATS, por ejemplo, hace 10 años ya asumieron las competencias del control de tránsito, algunos GATS, los que tienen, digamos, la posibilidad de poder hacerlo.
y no tienen como una hoja de ruta que les permita conocer qué es lo que como nación, como país están buscando, ¿no? Entonces, el reglamento en este momento se está planteando, por ejemplo, este tipo de infraestructuras seguras. También zonas peatonales que sean de estas características, que tengan estas velocidades. Las zonas escolares deben ir a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque los niños, al ser atropellados, son golpeados en partes muy vitales, ¿no? A diferencia de nosotros, digamos que somos un poquito más altos y que probablemente nuestras lesiones no sean tan graves como la de un niño, que en el momento en que es golpeado por un vehículo, le golpea la cabeza y sus órganos más importantes. Entonces, todas esas lógicas deben estar en una norma para que la gente sepa que debe hacer eso, que tiene la obligación de hacer eso. Por otro lado, lógicamente hay que acompañar de campañas educativas y todo, pero de acuerdo a las cifras, en realidad las campañas y la educación contribuyen a un 20% del cambio de conducta. El control y la infraestructura lo hacen en un 80%. Entonces, eso debe ser importante, ¿no? Y por otro lado, creemos que sí hay una lógica de productividad. Sería la segunda razón, ¿no? Que es como el vehículo permite el desarrollo económico, que es verdad, pero no puede ser en detrimento de la vida. O sea, no puede atropellarse a las personas por la productividad. Eso no puede pasar. Y ahora las cifras también nos dan cuenta de cuánto le cuesta a una nación perder a un ser humano. O sea, ya invirtió en su salud, en su educación, y las cifras nos dicen que quienes están muriendo en el Ecuador están justo en la edad productiva y son hombres. O sea, los varones en nuestro país están muriendo por siniestros viales y en su edad más productiva, es decir, desde los 25 hasta los 30 años. Entonces, todo eso debe llevarnos a valorar por qué bajar la velocidad, por ejemplo. Y usted ha mencionado que el control y la infraestructura contribuyen en un 80% para prevenir estos siniestros viales. Y aquí yo algo que le quiero consultar. En Quito se empezaron a hacer estos controles de velocidad preventivos que han causado también diferentes posiciones, como en todos los temas. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes señalan no estar de acuerdo porque piensan que tal vez el tema sancionatorio de que alguien permanezca en la cárcel no es la solución, sino irse por otras vías. Consultar también desde la Coalición por la Movilidad Segura, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen frente a estos controles de velocidad que se hacen aquí en la capital ecuatoriana? Sí, en realidad el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, es es en donde se determina las sanciones también de tránsito, no solamente los delitos penales, sino también las sanciones de contravenciones, que son estos casos, ¿no? El control de la velocidad. Ahora, el control de la velocidad tiene dos aristas en nuestra ley, que es el rango moderado. Entonces dice, en las zonas urbanas usted puede ir de 50 hasta 60. Si es que se pasa del 50 a 60, usted tiene una multa, que es el 30% del salario básico, ¿no es cierto? Pero si se pasa del 60, ahí sí es pena privativa de libertad, más un salario básico completo, más la pérdida de puntos. Entonces, digamos, nos da una ambigüedad. Cuando preguntamos en la calle aquí, quien nos está escuchando y viendo, no sabía esto. O sea, no hay como un reglamento claro que diga, ok, este es el límite de velocidad, se cruza, hay la sanción, sino que hay como esta ambigüedad del rango moderado. Y en el caso de las vías perimetrales, que se supone que son ¿a cuánto? Ahí les dejo pensando, ¿cuánto es el límite de velocidad en la Simón Bolívar, por ejemplo? En este momento es 90. Entonces, de esos 90, lo que dice ahorita la normativa es que pueden llegar hasta 135 en el rango moderado. Es decir, usted paga el 30% del salario si está hasta 135. Entonces, realmente la velocidad cuando aumenta se convierte en una causa mortal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la conducción bajo efectos del alcohol, sabemos lo que hace el alcohol, ¿no es cierto? Que no nos permite reaccionar y todo. Acá en la velocidad nosotros sí estamos bien en nuestros 5 sentidos, pero el carro es el que no nos obedece. Entonces, 3 toneladas multiplicadas por la velocidad, que quien estudia física sabe que la velocidad aumenta el peso de esas 3 toneladas, incluso multiplicándole por 20, ¿no es cierto? 60 toneladas sobre otro auto que también está en velocidad. Entonces, eso es lo que causa las muertes, lo hemos visto mediáticamente, ¿no? Lo que pasó con la concretera, lo que pasó con los diferentes siniestros así importantes, que todo ese peso cae y eso es lo que afecta a la vida, ¿no? Porque no es que la persona no reacciona,
es que el tiempo de reacción se reduce mientras mayor es la velocidad y el peso aumenta y la visibilidad se pierde mientras mayor es la velocidad, o sea, el campo de visión se pierde mientras mayor es la velocidad. Entonces, es importante que se mantengan estos controles y que se entienda que realmente el control debe ser para reducir este comportamiento de riesgo. O sea, si la cárcel no es una razón, hay que discutirlo a nivel de país para cambiar el COIP, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se va a poner en su lugar? O sea, lo importante es que la gente cambie su comportamiento. Y ahí es donde vino la discusión, supongo que hace 10 años, porque el COIP tiene 10 años y recién estamos discutiendo sobre esto. Pero tal vez hace 10 años dijeron eso, o sea, para que la gente no vaya a exceso de velocidad, pongámosle cárcel, ¿no? O sea, esa fue la lógica de esta ley hace 10 años. Si no está funcionando, ¿pero qué vamos a hacer para salvar vidas? Otras alternativas para que la gente realmente deje de acelerar. Perfecto, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por contarnos un poco acerca de este análisis que ustedes tienen desde la Coalición por la Movilidad Segura, algunos datos que han podido recabar y que son en este caso también importantes para nosotros conocer, porque el tema de la seguridad vial es algo que nos compete a todos, tanto los que están en carro, moto, bicicleta, los peatones, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Amigos y amigas, les vamos a una pausa, sigan en sintonía de la red Corape, que ya regresamos con ustedes. Hoy con nosotras se encuentra Sofía, una mujer que nos brinda sus saberes sobre la crianza con ternura. Hay que creer a los niños y niños, pero siempre lo que ellos nos dicen es desde su mirada, desde su historia. Entonces, en los juegos que tienen, en las palabras que dicen, siempre hay algo. ¿Qué acciones se deben considerar en la crianza con ternura? Que afinemos un poco nuestra escucha, nuestra mirada, para ver signos que nos puedan alertar. Entonces creo que la forma más adecuada de acompañar a un niño es siempre preguntarse qué de mi historia me está topando esto, sino volver a conectar con esa niña que fui y con el niño o niña que tengo enfrente. Gracias, Sofía. Qué importante reconocer que la crianza con ternura es volver a conectar con nuestra infancia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.